Bienvenidos. Yo soy Patricio Velázquez, un miembro del Concilio de San Diego. Estamos aquí con otra plática del Concilio acerca de educación en nuestra comunidad chicana, mexicana, latina. Y tenemos con nosotros dos colegas, profesores y miembros de nuestro Concilio, Alberto Ochoa y Julio Soto. Bienvenidos, caballeros, y gracias por estar aquí. Gracias, Patrick. Gracias. La tema de nuestra plática es algo muy importante para los padres de familia. ¿Cómo se puede preparar con sus hijos o hijas para el colegio o la universidad? Y primero, ¿pueden ustedes contarnos algo de su experiencia en este área? Muy bien, deja empezar. Soy padre de tres, entonces he cruzado el sistema educativo público con tres hijos. Y muchas veces los padres me preguntan, fíjese que no tengo documentos, o sea, no soy ciudadano, pero sí soy residente legal. Y conozco a familia que no tienen papeles. Y la pregunta es si es un derecho a la educación. Y obviamente que les digo que basada en la Constitución de California y a nivel nacional, la educación es un derecho que todos tenemos. Julio, ¿cuál ha sido tu trayectoria? Pues por dónde empezar, ¿verdad? Muchas gracias, Patrick, y muchas gracias a Concilio por esta importante plática, ¿no? Pues yo inicio a familiarizarme con el sistema educativo en Estados Unidos cuando empiezo a cursar la preparatoria. Yo soy un estudiante que, como muchos estudiantes, miles de estudiantes, cruzaba la frontera diariamente para poder venir a la preparatoria. En esas circunstancias, solamente yo nacido acá, mi familia en México, mi madre mexicana, soy el único con ciudadanía. Empecé a informarme un poco más y enfrentar los retos de lo complejo que es navegar la burocracia, de iniciar tu educación en Estados Unidos. Sin embargo, poco a poco me fui informando. Y mi experiencia más drástica inicia cuando empiezo a cursar la universidad o el colegio, ¿no? Inicio yo por medio de un colegio comunitario, tengo los retos que muchísimos estudiantes enfrentan al preguntarse cómo financiar su educación, qué programas existen para poder uno pagar su educación, qué cursos tomar, cómo dirigir una carrera, quiénes son los puntos de apoyo, quién es tu comunidad. Fue una transición muy complicada para mí y afortunadamente recibí apoyo con programas de los cuales me informé y por medio de gente que se convirtió en mi comunidad. Y de ahí en adelante decidí yo tomar las riendas de empezar a informarme más, empecé a pedir trabajo y oportunidades en programas que ayudan a los estudiantes a hacer esa transición de la preparatoria a los colegios, a las universidades. Desde entonces he estado involucrado en eso, en distintos papeles, primordialmente para nuestra plática en el papel de asesor de recursos financieros estudiantiles en los colegios y universidades, con múltiples pláticas en esta comunidad de San Diego, desde San Isidro hasta El Cajón, hasta el norte de San Diego, dando presentaciones principalmente en español para nuestra gente que no está tan familiarizada con el proceso burocrático de iniciar la universidad y el colegio. Por el momento soy maestro de sociología. Sin embargo, en todo lo que yo imparto, tomo en cuenta toda esa trayectoria educativa para invitar a los estudiantes que hagan conciencia de lo que uno tiene que prepararse más allá de lo que es el enfoque de una clase en sí. Gracias. Gracias a ustedes y quiero continuar con una pregunta muy básica pero importante. ¿Quién tiene el derecho a una carrera universitaria en el estado de California? A nivel federal, la Constitución declara que en la 10ª enmienda que cada estado tiene el derecho
a diseñar su sistema educativo. Tenemos mucha fortuna que vivimos en el estado de California, y California es uno de los estados cuya constitución le da derecho a una carrera universitaria a todo estudiante que obviamente puede calificar para seguir sus estudios. Y es parte de nuestro tema, es como cuáles son esos requisitos que son necesarios desde el nivel preescolar hasta al final de la preparatoria para poder entrar a un colegio para seguir una carrera. También para estudiantes que no son documentados, hay un caso federal que le da derecho a todo estudiante el derecho de seguir bajo Pyler versus Doe, de tener una educación y al mismo tiempo el derecho a asistir a una universidad. Y otra pregunta, Julio, por favor, sigue. Sí, solo quería agregar que no viene sin retos, ¿no? La transición Claro. a escolar no viene sin retos, a pesar de que California tiene, pues, comparado con otros estados, un reglamento algo progresivo, por decirlo así. No viene sin retos y es aquí donde entramos organizaciones comunitarias para poder apoyar en cómo navegar esos retos que sin duda alguno vienen enfrentando familias y estudiantes. Claro. Y creo que es más para subrayar ese reto, es a nivel de familia, a nivel de distrito, a nivel de dónde vive uno, que depende de la localidad, va a haber retos adicionales. Bueno, gracias. ¿Y qué tipo de colegios y universidades públicas existen en el estado de California? Sí, deja empezar. Como dije, tenemos fortuna que California tiene uno de los sistemas más ricos para darle acceso al estudiante que califique. Y en California, primeramente hay que graduarse con la recomendación es graduarse de la preparatoria para seguir una carrera más rápida. Pero en California existen 116 colegios comunitarios, 116 casi a un costo bastante bajo, que inicia los estudios necesarios para poder seguir adelante en cualquier otra universidad a nivel nacional. Entonces creo que empezando con los colegios de comunidad, creo que es el secreto que no se conoce, que inicialmente le abre la puerta a cualquier estudiante para empezar una carrera a un costo bajo y enlazarse para seguir a otro sistema. También tenemos otro sistema, el que llaman el sistema de California estatal, que hay 23 universidades. Aquí en San Diego tenemos dos. Tenemos San Diego State University y también tenemos aquí en el norte California State. San Marcos. San Marcos, gracias, se me fue la. Y luego, adicionalmente, tenemos otras 10 universidades conocidas como California State University, y hay 10 universidades a nivel estatal. Aquí existe una, San Diego State, University of California, San Diego. Entonces, aquí en San Diego tenemos gran oportunidad de no solo asistir a un colegio comunitario o estatal o a nivel de sistema universitario bajo UC. Lo que he mencionado es, entre más alto, los colegios UC fueron diseñados para investigación, los estatales para carreras profesionales y los colegios de comunitarios para carreras vocacionales técnicas o también poder seguir a una carrera profesional. Entonces, esa es una de las escaleras. Julio.
Sí, y en mi experiencia trabajando en colegios comunitarios desde 1994, ya desde bastante tiempo, es importante también añadir que los colegios comunitarios, a la misma vez que ofrecen estas carreras vocacionales, carreras a veces cortas para algún certificado que le permite a una persona poder entrar a un ámbito de trabajo en particular, ya sea enfermería, etcétera. Pero también ofrece lo que comúnmente se le conoce en el sistema educativo a nivel México y Latinoamérica como el tronco común, las clases de la educación general, lo que viene siendo cursos en inglés, matemáticas, algunos cursos en literatura, algunos cursos en ciencias. Y estos cursos son los que le dan la validez y la oportunidad a estudiantes de pedir una transición a la universidad, a las universidades que mencionó el profesor Ochoa, con el propósito de obtener tu licenciatura. Y yo hago este énfasis porque comúnmente se corre la mitología de que iniciar en un colegio comunitario es como si fuese un nivel más bajo. Pero yo argumento que para muchos de nuestros estudiantes, primero que nada, va a ser la opción principal, simplemente por el hecho del cupo límite que hay en universidades estatales. Y otra parte por la cuestión del costo, como añadió el profesor Ochoa, tenemos acceso en colegios comunitarios a un costo que es relativamente accesible comparado con universidades, ¿verdad? Entonces, mucha gente, muchas familias optan por iniciar en colegios comunitarios simplemente como una estrategia socioeconómica. Y es importante recalcar que lo que va cursando un estudiante es cursos que te dan validez para que inicies en una universidad después de haber cursado cierto número de unidades y solicitando admisión. Son cosas que son más detalladas con los sectores académicos que también tenemos en los colegios comunitarios para ayudar a hacer una planificación de una carrera, ya sea vocacional, un certificado o una transición a una universidad, como lo mencionaba el profesor Ochoa. Y yo creo que toda persona que recibe un título universitario, yo diría que casi el 80% o más, toma cursos por medio del colegio comunitario. O sea que es una manera maravillosa para obtener la educación y al mismo tiempo a controlar el costo y seguir adelante. Sí, sí, podemos, quiero seguir con este tema, es muy importante y la pregunta, ¿cómo son las escuelas, los colegios, las universidades financiados en California y qué clase de ayuda financiera está disponible para las familias, los padres y los hijos y hijas? Sí. Una de las premisas, creo que de esta plática es que ¿quién es dueño de las escuelas? Y cuando me hacen esa pregunta, padres, les digo, las escuelas pertenecen a la comunidad. Y entonces la plática es ¿cómo es que son nuestras? Y empezamos con el financiamiento, ¿verdad? En California, en 1988, después de una desigualdad de cómo recibían fondos los institutos escolares, hubo una proposición 98 que establece que 41% del presupuesto estatal va directamente a financiar el sistema del kinder los primeros 2 años, o sea, los colegios comunitarios. Y esa proposición, entonces la pregunta es, ¿de dónde viene ese dinero? Ese dinero viene de todos los impuestos que pagamos, ya seamos personas sin documentos, residentes, ciudadanos, turistas, todos pagamos impuestos, generalmente hasta 7 centavos por dólar. Pues esos impuestos van al Estado y la canasta, al llenarse anualmente, se determina que 41% de esos impuestos es lo que paga para ir
para darle al estudiante una educación desde kinder hasta el nivel universitario. Entonces, obviamente que las escuelas existen por medio de los impuestos que cada persona, cada niño que compra algo, paga. Y en California, generalmente, por cada estudiante, cada estudiante genera entre $12,000 a $20,000 por niño. Entonces, si tenemos 500 estudiantes en una escuela, multiplica de una forma conservadora, multiplica 500 diremos $15,000, y estamos hablando de millones. Entonces, ese dinero paga por el director de la escuela, por los consejeros, a los maestros principalmente. Entonces, cualquier sueldo es pagado por medio de la comunidad. Entonces, ahí empieza el concepto de que colectivamente la comunidad paga por cada escuela. Entonces, ahí entra nuestra responsabilidad de asegurar que nuestros hijos están recibiendo una educación. Obviamente, si llevamos a nuestro carro a un mecánico y nos va a cobrar, queremos saber que nos compruebe que ha compuesto el carro, ¿no? Lo mismo es que el padre vea las escuelas como una inversión que está invirtiendo por medio de los impuestos para asegurar que a su niño o niña le den la mejor educación posible. Julio. Sí, dos puntos importantes. Eso, primero que nada, ¿no? Que esto no es algo que no nos corresponda, ¿no? Las escuelas son nuestras, contribuimos para sostener todos los presupuestos en todo lo que abarca el mantener las instituciones educativas. Entonces es importante porque para la plática que voy a elaborar yo en cuanto a los recursos financieros que uno puede solicitar, es importante saber que cuando uno contribuye por medio de nuestros impuestos, independientemente del estatus legal de uno, ciudadano, residente permanente, no residente, etcétera, los impuestos que el gobierno estatal y federal colectan tienen la obligación de mantener a las instituciones educativas que hemos mencionado, ¿no? Entonces es tuyo, es nuestro, y es importante que lo entendamos así. Pero sí, si la pregunta surge, ¿cómo voy a solicitar? ¿Cómo voy a saber navegar? Es una plática bastante amplia, pero cabe recalcar que hay programas estatales y federales que se basan en estudios socioeconómicos familiares que determinan qué tipo de recursos financieros puede solicitar uno y recibir mientras está yendo al colegio o universidad. Solo quiero dar un ejemplo, que esto es importante, ¿no? El ejemplo de uno no es el ejemplo que abarca a toda nuestra población, pero sí es importante recalcar ejemplos para que se entiendan las posibilidades que hay, ¿no? Como ciudadano americano, pero mi familia nací en México solo con mi madre, 5 hijos, el menor yo, a mi mamá con solamente su educación primaria en México, trabajando con muchas de nuestras familias en limpiando casas y lo que puede uno hacer para darle el sustento al hogar, ¿no? Mi madre en Tijuana, yo acá, navegando todo este sistema desconocido. Al iniciar yo en la preparatoria, yo no tenía ni siquiera el conocimiento de cómo uno iba a pagar los libros, porque no es algo lo que ya estaba familiarizado en México. Voy entendiendo después que los libros se prestan en el nivel preparatoria, primaria, hasta la preparatoria, con el propósito de que uno vaya instruyéndose sin incurrir ese gasto. Todo cambia cuando uno ya inicia el colegio o la universidad, porque ya incurre uno a costos que no se tenían antes. Entonces, ¿cómo pagar libros? ¿Cómo pagar colegiatura? ¿Qué otro tipo de recurso hay para que uno pueda quizás subsidiar otros gastos, como es tu transporte público, tu gasolina o a veces algo de sustento que te ayude el día al día, ¿no? Y ahí entró la importancia de informarme sobre los programas de recursos financieros gratuitos que hay para poder uno sustanciar los costos, ¿no?
Y afortunadamente, ¿no? Me topé con comunidad, con gente informada en colegios que me ayudaron a solicitar programas que pagan la colegiatura, pagan los libros y a veces hasta un sustento adicional. Sin hacer muy larga la historia, les comento que del momento en el que yo inicio en el colegio comunitario a mi transición a la universidad, incluso al nivel licenciatura y maestría, pude recibir recursos en forma de subsidios gratuitos, lo que le llaman grants en el sistema educativo americano, y también becas, lo que son scholarships. Entonces es importante que uno se informe por medio de las escuelas que uno quiere solicitar a qué tipo de programas de recursos financieros hay, porque hay bastantes, varían dependiendo del colegio, varían dependiendo del punto en el que uno empieza a solicitar, pero ahí entra la importancia de estar vinculado con organizaciones que están dando ese tipo de información, ya sea en los mismos colegios o en organizaciones comunitarias, como lo estamos haciendo aquí con Concilio. Y Julio, ¿qué papel juega un consejero sobre esta información que estás sugiriendo? Sí, afortunadamente hay asesoría académica y hay específicamente asesoría en recursos financieros en los colegios y universitarios. Entonces, tanto es importante establecer la trayectoria que va a llevar académicamente uno semestre por semestre, dependiendo del colegio que vaya a ir. Es importante saber qué tipo de programas de recursos financieros puede aprovechar uno semestre por semestre, dependiendo del colegio que vaya a ir. Entonces, todo colegio comunitario y universidad tiene específicamente designados gente preparada para lo que es específicamente a los programas de recursos financieros. Si hablamos de colegios comunitarios, y este es realmente donde tengo yo trabajé 15 años en el colegio en el que ahora instruyo sociología. Trabajé 15 años en el Departamento de Recursos Financieros y ahí me pude informar y pude dar el apoyo que yo también recibí en cómo llenar las formas, que otra vez, como requiere un estudio socioeconómico y es complejo, muchas de nuestras familias, sin saber cómo uno navegarlo, quizás uno opta por no solicitar. Aparte, es muy importante saber que los casos familiares son muy específicos. Si les hablo del mío, como mamá en México, yo acá, como uno reporta impuestos cuando mamá estaba en México, todos esos casos tan específicos son navegados con el apoyo de asesores de recursos financieros. Por eso es muy importante, en vez de dar información general, es tratar de, primero que nada, informarnos en qué dirección queremos ir en cuanto al colegio universidad y formar una relación con las personas que están encargadas de darnos el apoyo específico en programas de recursos financieros. Pero es una cantidad múltiple. Como les digo, pude financiar gratuitamente todo lo que es mi colegio comunitario, todo lo que es el proceso de mi licenciatura. Muy pocas veces toco el tema de préstamos estudiantiles porque podemos tener una plática muy distinta en cuestión a cómo hay gente que se gradúa con una deuda enorme. Entonces, mi énfasis es en la cantidad de recursos financieros gratuitos que muchas veces simplemente no solicitamos, ¿no? Becas principalmente, pero también subsidio gratuito en forma de grants, los que le llamaban los grants, por medio de las solicitudes gratuitas federales y estatales, tanto para gente que es ciudadana o residente permanente, como para todos aquellos que quizás estemos sin documentación, ¿no? Entonces, informarse y dirigirse a los asesores de recursos financieros de sus colegios. Bueno, colegas, con el poco tiempo que tenemos en esta plática, quiero clarificar o enfatizar un punto con una pregunta. Si yo no soy ciudadano de Estados Unidos, ¿puedo aplicar a una universidad pública? Como mencioné, bajo el caso federal de Pilots y Go, cualquier persona sin documentos tiene el derecho a una educación. Ahora, una educación requiere disciplina. Es otro tema que
que hay que platicar cómo establecer esa disciplina para tener acceso. Y aquí en California, obviamente que hay más oportunidades para cualquier persona casi sin ningún costo o un costo muy bajo para llevar a cabo esa visión de transformarse, que le dé la oportunidad de ya sea seguir una carrera vocacional, técnica o profesional. Sí, y si la pregunta viene quizás más específica para gente que está sin documentación. Sin embargo, yo pienso es importante iniciar con ciudadanos y residentes permanentes. También necesitan estar bien informados sobre qué tipo de recursos hay, ¿verdad? Pero para toda persona que está con estatus no autorizado, como comúnmente se le llama indocumentado, ¿no? Yo pienso que, primero que nada, trabajemos todos para tratar de humanizar esa etiqueta, ¿no? Porque la persona que no tiene documentos es un ser humano que también tiene derechos a su educación. Es importante como comunidad informarnos. Los programas específicos en el estado de California, parados a nivel nacional, yo pienso que son de lo más progresivo. Los programas que hay para gente que quizás cursó su preparatoria en California, pero no tiene documentos, la pregunta entonces es, ¿puedo yo ir a un colegio o universidad? Y la respuesta es, en California, sí. En otros estados varía, pero federal, los programas de admisiones federales y estatales también hacen una comparación con programas que hay en California. En cuanto a recursos financieros, que mucha gente se pregunta cómo voy a pagar si yo voy sin tener estatus legal. Tenemos la fortuna en el estado de California de que se ha elaborado una serie de programas y legislaturas que te permiten iniciar, pagar cuotas estatales o incluso tener esas cuotas totalmente canceladas por medio de lo que le llaman the California Dream Act Application. Muy distinto al Federal Dream Act, ¿no? Pero en California ese programa hace un estudio socioeconómico nada distinto a la forma federal y le da a uno la oportunidad de iniciar. Entonces, la respuesta más básica a su pregunta, profe Velázquez, es si puede, informándose de acuerdo a su caso específico e informándose de acuerdo al colegio o universidad al que uno quiera asistir. Bueno, tenemos que terminar la plática, pero vamos a regresar pronto con más información importante para los padres de familia. Gracias a Alberto Ochoa y Julio Soto del Concilio de San Diego y gracias a todos ustedes por escucharnos a esta plática. Gracias.